Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar un poquitín de las capas y de los elementos, cómo se sitúan en nuestra página web. Vamos a empezar con ello poniendo, por ejemplo, un div para que veamos. Voy a llamarlo contenido. Muy bien. Y voy a darle un estilo para que quede más claro. Por ejemplo, voy a decirle que sea de background color black y que la letra sea de color blanco, white. Muy bien. Si ahora abro mi página web, capas, como veis, aquí me aparece el contenido, ¿vale? Muy bien. Si os fijáis, el contenido tiene las siguientes partes. Por un lado, el texto como tal, que es el contenido. Luego el padding sería el relleno o el fondo del contenido. Después, ese padding tendría un borde. Vamos a verlo más visualmente, ¿vale? Voy a poner al div, por ejemplo, un border de 3 píxeles, sólido y de color rojo, ¿vale? Para que lo veamos. Así se verá mucho más fácilmente. Si os fijáis, tenemos el contenido, que es el texto, tenemos el padding o relleno en español, que sería lo de color negro, y bordeándolo tendríamos el borde de color rojo. Si yo ahora mismo cojo el padding y, por ejemplo, le doy un tamaño de 50 píxeles, si actualizo, como veis, el relleno se separa del borde 50 píxeles, ¿vale? Mientras que si yo al borde le doy 10 píxeles de ancho, el borde, como veis, se me hace 10 píxeles, ¿vale? Vamos pillando la dinámica, tenemos el texto, que es el contenido, el padding, que es el relleno que envuelve al texto, y finalmente el borde, que envuelve al relleno. Y ya por último tenemos el margen, que es la parte que envuelve al elemento div. En este caso, el margen izquierdo sería esto blanco de aquí, el superior esto de aquí y el derecho esto de aquí. Vamos a verlo. Por ejemplo, en vez de margin, yo puedo decir margin left, es decir, margen izquierdo. Y por ejemplo, quiero que se separe nuestro contenido del margen izquierdo 50 píxeles. Guardo, actualizo y como veis se separa 50 píxeles. Del mismo modo que tenemos margin left o padding left o border left, tenemos en todas las direcciones, que serían las siguientes. Sería top, es decir, arriba, right, que sería derecha, bottom, que sería abajo, y left, que sería izquierda. Por ejemplo, yo al padding, en vez de decirle padding top o padding left o padding bottom, puedo decir todo junto. ¿Cómo? Pues por ejemplo, siempre en las agujas del reloj. Primero va arriba, después derecha, después abajo, después izquierda. Por ejemplo, le digo que quiero que de la parte de arriba haya de separación 10 píxeles. De la parte derecha, que haya 300. En este caso, como el ancho es del 100%, estos 300 píxeles de padding no se van a ver. Pero bueno. Luego quiero de la parte de abajo que haya 500 píxeles de distancia. Y de la parte izquierda que hay únicamente 3 píxeles. Muy bien, guardo, actualizo y como veis de la parte superior hay 10 píxeles, de la derecha hay más de 300 porque hemos dicho que es el 100%, que llega hasta el final, de la inferior hay 500 y de la derecha hay únicamente 3. Lo mismo podría hacer con el margin, ¿vale? Yo puedo decir esto que sea el margen y ocurriría exactamente lo mismo. 10 píxeles, 300 píxeles, 500 píxeles y 3 píxeles que no se notan porque tenemos todo esto de margen. Voy a quitar esto que tenía el margin left por en medio, ahora sí, ¿vale?
En este caso, este no se notaría y este tampoco se estaría notando. Muy bien. Ya hemos visto que podemos poner las instrucciones todas juntas, ¿vale? Por ejemplo, 10 px, 50 px, 400 px y 400 px, por ejemplo. Guardo, actualizo y como veis, se pone a 10 px de la parte superior, a 50 que no se ven de la parte derecha, 400 píxeles y 400 píxeles, ¿vale? Muy bien, más cositas. Ya ha quedado un poquitín claro, entiendo, el tema del texto, el padding, que es el relleno, el texto, que es el contenido, el borde, que es border, y el margin, que es el margen del elemento. Además de poner píxeles, nosotros también podemos poner porcentajes. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo decirle que se aleje de, por ejemplo, el relleno de la izquierda, se aleje un 10% del tamaño de mi ventana. Si guardo y actualizo, como veis, se aleja un 10%. Si yo hago la ventana más grande, ese 10%, como ocupa más el 100%, se hace más grande. Si lo vemos pequeñito, el 10%, pues se hace más pequeñito, porque es de la ventana, del tamaño de la ventana, no de nuestra pantalla, sino de la ventana del navegador. Muy bien, vamos a ver más cositas. A ver qué tenemos por aquí. Vale, de esto ya hemos hablado. Vale, del text align. ¿Qué es el text align? Pues ahora lo vemos. El text align es la alineación del texto. Podemos especificar que el texto se nos alinea a la izquierda, a la derecha, al centro o esté en modo justificado, justify, que es como se ve el texto en los periódicos, ¿vale? Que siempre está en la misma línea. En los periódicos físicos me refiero. Muy bien. Vamos a poner un ejemplo. Text align, center. Guardo, actualizo y como veis se me queda alineado siempre al centro del navegador. Si le pongo en cambio right, derecha, se dejará a la derecha. Si le pongo left, se me pondrá a la izquierda. Y justify no lo vais a ver porque no hay suficiente texto, pero si hubiese muchísimo texto se quedaría todo a la misma altura como en los periódicos. ¿Vale? Muy bien, continuamos. Ya hemos hablado del margen. Vamos a hablar ahora del ancho y del alto. Muy bien. Pongo un divisor. Guardo, actualizo. Tenemos nuestro texto. Voy a poner de borde 3 píxeles, que 10 es demasiado. Vale. Yo además puedo coger al elemento div, especialmente al elemento div, ojo, y decirle que tenga una altura de 300 píxeles. Como veis, se pondrá de alto los píxeles indicados, o una altura del 10%, del 50% en comparación a la página. Y también que tenga un ancho de 100 píxeles, por ejemplo. Si os fijáis, se me pondría un ancho de 100 píxeles. Voy a llamarlo A y voy a darle, por ejemplo, 100 píxeles de ancho y 100 píxeles de alto. Actualizo y como veis, se me queda con esta altura. Muy bien. Voy a poner un montón de cuadros para que lo veáis mejor. Guardo, actualizo y como veis, como es un div, se me hace un salto de línea tras cada elemento. Y tengo un montón de cuadros. Muy bien.
Si yo le digo un display inline, lo que le estoy haciendo es decirle que ignore absolutamente las instrucciones de estructura y ponga todo el contenido en línea, ¿vale? Más cositas. Vale, la posición. Static es el valor por defecto, que es cómo los elementos se sitúan entre ellos. Si en vez de divs esto fuesen spans, ¿vale? Tuviese unos cuantos de ellos, por defecto se me ponen de este modo, ¿vale? Yo lo que puedo hacer es, a ver un segundito para que lo veáis visualmente mejor, voy a poner divs que se ven mejor. Vale, un segundito, ¿eh? Muy bien. A ver, vale, es que tengo display, que con los divs a veces provoca problemas. Vale. Voy a darle un ancho de 100 píxeles, como dijimos antes, y un alto de 100 píxeles, como tenía antes. Vale. Sobre la posición. Por defecto, la posición de los divs ya sabéis que es un salto de línea, ¿vale? Sin embargo, yo puedo indicar otros tipos de posicionamiento. Por ejemplo, puedo decirle que la posición de los divs sea... Bueno, de los divs no, voy a coger un div en concreto porque si no, no lo veréis. Voy a coger el segundo div, voy a darle la ID a 1, por ejemplo, a 1, y voy a decirle que la posición en vez de relativa o estática sea absoluta, ¿vale? ¿Qué quiere decir absoluta? Que yo voy a elegir dónde se va a poner ese elemento. Y voy a decirle que se sitúe a 100 píxeles de arriba y de la izquierda a 300 píxeles. Guardo, actualizo y como veis el elemento ya no sigue la estructura regular, sino que sigue la estructura absoluta que yo le he indicado. Podríamos decir que es como los iconos de nuestro escritorio, que por defecto siguen esta estructura. Imaginaos que esto es cada div. Y yo puedo decir a un elemento que en vez de seguir la estructura original se me ponga aquí. Más o menos sería algo parecido a eso, ¿vale? El relativo sería que yo le digo que de su posición original, por ejemplo, vamos a decirle a este ID a 2, ¿vale? La posición relativa sería que desde su posición original se me mueva a 100 píxeles hacia abajo y a 300 hacia la izquierda, ¿vale? Mientras que absoluta es en función de nuestra ventana, que se ponga a 100 píxeles y a 300. Vale. Guardo, actualizo y como veis, este se me pone, estaba aquí, ¿vale? Empezaba aquí, se ha puesto a 100 píxeles y a 300. Vale, lo que pasa aquí es que he puesto antes una posición absoluta y por eso se está liando un poquito. Voy a quitar la posición absoluta y dejar solo la relativa, ¿vale? Ahora sí, si os fijáis, de su posición original, que era desde aquí, se ha puesto a 100 píxeles y a 300, ¿vale? Muy bien. Luego tenemos la posición fija. La posición fija lo que hace es que se mantiene en un punto concreto de nuestra página web, ignorando el scroll lateral, ¿vale?
Es decir, por ejemplo, esto estaría en una posición fija. Ignora que estemos subiendo o bajando, que siempre se mantendrá en la misma posición, ¿vale? Muy bien. Más cosas que podemos ver. El inline block. Vale, vamos a ver, por ejemplo, el inline block. Display inline block. Y esto será una P. Guardo, actualizo. Muy bien. Como veis, por defecto, el párrafo debería saltar uno arriba y otro abajo. Sin embargo, como yo le he dado el display inline block, lo que estoy haciendo es bloquear dónde se pone. Es decir, le estoy diciendo que se ponga en línea. Si yo ahora mismo pongo, por ejemplo, muchos P's más, como veis, se me van poniendo siempre en línea hasta que llegan al final de la página web. Tenemos inline y tenemos inline block. Guardo, actualizo y si os fijáis el inline con los P's no funciona del todo bien. Por lo tanto gastaremos inline block, ¿vale? Muy bien, más cositas. El tema del background image, de momento mejor no vamos a verlo, lo veremos más adelante. Lo que sí que vamos a ver es el display block y el display none. Guardo, display block lo que hace es que obliga a que solo haya un elemento en todo el ancho. Si esto, por ejemplo, fuesen spans, en vez de ponerme todos juntos como normalmente se ponen, me los pondría como están ahora, ¿vale? Y por último, el display none lo que hace es que no se vean esos elementos, ¿vale? No solo que no se vean, sino que además no ocupen espacio, porque si os fijáis, si están en block, yo bajo y me ocupan cierto espacio en la página. Sin embargo, si yo pongo display none, ¿vale? Voy a dejar unos cuantos más para que se vea bien. No solo desaparecen, sino que además no me ocupan espacio. Si no me equivoco, también tenemos el display hide, pero este creo que ya está obsoleto, que lo que haría sería simplemente ocultarlos, ¿vale? Después, creo que con esto ya tenemos más o menos todo lo importante sobre los elementos y su posicionamiento. No es necesario que os aprendáis todo esto de memoria, ¿vale? Simplemente que tengáis en cuenta que existe, para que al menos os suene un poquito. Con esto ya habríamos terminado toda la primera sección del curso. Muchas gracias.